Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Realmente estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para contarles un poquito más de las historias y leyendas que tenemos en nuestro México amado. En el programa de Ecos de México, mitos y leyendas, como siempre un gusto, Irma, estar contigo, platicar. Deben saber ustedes que antes de que inicie el programa nosotros ya estamos en la plática. Sí, en el chisme aquí, en el chisme, se pone la leyenda, sabroso. en el mito, esa es la idea. Y por supuesto, agradecerles a las personas que han estado interactuando y la cantidad de views, de reproducciones que se tienen. Nos da gusto que la historia, nuestra historia, la historia de México y de Puebla, sea esa ancla que nos mantenga unidos y en este caso a partir de las plataformas digitales, pues nos mantenga actualizados de la historia del pasado, Irma. Uy, hemos contado aquí varias cosas y nos faltan mucho más que compartir con ustedes. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria, y Víctor Hugo Escobar. Con Irma Sosa hacemos Ecos de México, mitos y leyendas. Ustedes me pueden ver y escuchar en Trasfondo a través de Televín todos los martes a las 8 de la noche. Un contexto histórico, personajes notables, pero aquí venimos a hablar de mitos y leyendas con Irma, que es una experta, además no le gusta que le digamos historiadora, pero fíjate, Irma, que el historiador no solo es el que estudia historia, sino el historiador es el que aprende historia, el que ama la historia. a mí me gusta más lo sabroso que es el chisme, las leyendas, los mitos, esas cosas que nadie te cuenta y que, bueno, ahora sí que una leyenda empieza a través de un hecho real que va pasando de boca en boca y en el camino cada quien le va echando de su cosecha. Y se romantiza, pero es padre porque nos da, bueno, dime, ¿qué historia de qué pueblo no es un mito y una leyenda? Los griegos, los aztecas, los mayas, los hindús, los chinos, todos tienen sus mitos y sus leyendas, y los poblanos tenemos las nuestras. Pero ¿sabes qué? También queremos agradecerles a todos los que nos han visto. Realmente es sorprendente que ya se empezó a pasar un poquito así como que la voz para que nos sigan recomendando, para que cada vez más gente nos vea. Si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia, si se saben alguna leyenda, se saben alguna historia que les hayan contado los abuelos, pues miren, aquí nos encargamos de contárselos a los demás. Lógicamente que vamos a decir también quién fue el que nos dio la información de alguna leyenda que se sepan en su familia. Sin duda alguna. Y bueno, en este capítulo, Irma, vamos a platicar de la parte de los barrios. En anteriores capítulos platicamos de ello, pero hoy específicamente hay uno, el barrio de los alfareros. El barrio de la luz. El barrio de la luz. Tú te sabes muchos mitos, muchas leyendas, sabes del origen de estos barrios. Me gustaría dar inicio recordándole a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando que la tradición alfarera en este valle, en esta parte de México, es tan añeja como la misma pirámide de Cholula. Fíjate que en la época del apogeo Tenochca azteca, decían que Moctezuma, el último emperador azteca, solo comía en vasijas y en el trabajo de alfareros de Cholula. No le gustaba de otro porque mantenía los alimentos muy calientes. Entonces era exigente el señor. Luego los españoles, a la llegada, trajeron otras técnicas, ¿verdad? Y ahí en ese sincretismo, en esa unión de culturas, de encuentro de dos mundos, de dos maneras de ver la vida y el entorno natural, pues se dio como resultado esto, y ya en la luz se convirtió en el barrio de los alfareros. Bueno, como comentábamos en programas anteriores, todo lo que son los barrios indígenas que se ponen alrededor de Puebla, de lo que es actualmente el centro histórico, se ponen grupos indígenas. Cada uno de estos grupos indígenas tenían alguna especialidad. Por ejemplo, platicábamos en un programa anterior, en Xanenetla, pues se dedicaban a hacer la grava, a cortar la piedra y todo eso. En lo que es Analco, se encargaban de hacer lo que son los ladrillos y etcétera, ¿no? Varias cosas también para construcción. Pero lógicamente que muchos pues tenían que hacer cosas para que pudiera uno cocinar. Y ahí es en donde entran nuestros amigos del barrio de la luz, que se dedican a hacer todo este tipo de cerámica. ¿Has visto esos copones en donde ponen el copal para Semana Santa? O las copas estas en donde se para pone Todos Santos, en las ofrendas, ¿no? Sí, ese barro que es vidriado, que es negro,
ese barrio es el que era la especialidad de la zona de la luz. Ahí en la zona de la luz realmente hay muchas vecindades, muchos pequeños cuartitos, se podría decir, en donde vivían hasta 18 familias, ahora sí que eran casonas que se hacían, pero originalmente en el barrio de la Luz se hacen casas nada más de una sola planta. Ya conforme va creciendo y se empiezan a ir para aquel lado algunos empresarios, algunos o españoles algunos incluso, ¿no? Sí, se van para aquel lado, ya se empiezan a hacer las casas un poquito más grandes, pero si se fijan, en el barrio de la Luz hay mucha casita de un solo piso, porque era precisamente para los grupos indígenas. Ahora, La Luz es un barrio actualmente, sin embargo, formaba parte de un gran conglomerado de casas y llegó a formar parte de Analco, ¿estoy bien? Sí, por lo que yo sé, lo que es la iglesia de la Luz, antiguamente se llamaba la iglesia del Santo Niño de Analco. Sí. Y que fíjate, luego, si tú me lo permites, cuenta la leyenda que se le pidió a San Jeremías que hiciera una palangana, pero al tratar de hacerla, encontró que la tierra era demasiado seca y que no se podía trabajar. Entonces recibe su nombre, el templo dedicado a Nuestra Señora de la Luz. La iglesia fue construida en la calle Tepetlapan, que era su nombre, que quiere decir lugar junto al cerro, y fue, según los historiadores, en el año de 1760 y algo, cuando don Manuel del Toro comenzó la edificación del templo, el cual tardó 32 años en finalizarse. La imagen de la Virgen de la Luz fue traída de Tecamachalco por el jesuita don José de la Maza, siendo su fiesta patronal el 25 de mayo. Y bueno, el barrio de la Luz creció en población, como tú le decías, y pronto fue muy visible la necesidad de crear puentes, que esa es la historia que precisamente nos vas a contar. Pues precisamente lo que es la zona de la Luz, si te fijas, realmente está muy cerca del centro histórico, nada más está del otro lado, ¿no? De lo que es la actual río. Avenida, es Juan de Palafox. La Juan de Palafox. Que antes era Maximino Ávila Camacho. Sí, la Juan de Palafox, y llega hasta lo que es la orilla del centro comercial de San Francisco, incluso parte de lo que era el estanque de los pescaditos, que en otro programa vamos a hablar de ello, es parte de lo que es el barrio de la Luz. Pero precisamente don Manuel Eusebio del Toro, ¿sí?, es el dueño de la casa en donde actualmente está la entrada para el puente de Bubas, ¿sí? Esa casa era conocido como Casa del Chiquero o Casa de los Cerdos, pero don Manuel lo primero que hace es que en esa zona se pone como una especie de casa para asiliar indígenas. Habían algunos indígenas que venían de sus pueblos y no tenían a dónde quedarse. Don Manuel, originalmente esa casa en donde está la entrada para el puente de Bubas, ¿sí?, ahí es en donde le daba asilo a estos indígenas que no tenían a dónde llegar. Más adelante se hace lo que es la Casa del Chiquero o la casa de donde se criaban puercos. Aquí la ciudad de Puebla, en la época de la colonia, fue una ciudad muy importante en cuestión de la comida y de la crianza, de puerco. Y de la crianza, exacto, ya lo habíamos comentado alguna vez, que se menciona desde entonces que en Puebla se comen cochino, puerco, cerdo y marrano, ¿no? Es que dice el dicho, 4 cosas come el poblano: cerdo, cochino, puerco y marrano. ¿Sí? En aquellos entonces, hagan de cuenta que a los indígenas se les daban las tripas, las patas, la cabeza, los pellejos, e incluso sabían ustedes que nos dicen poblano chicharronero. Así es. Porque aquí en Puebla se inventa el chicharrón. A esos indígenas que les daban el pellejo del cerdo, ¿sí?, hagan de cuenta pues que lo ponían a que se secara, porque así si se secaba ese pellejo no se echaba a perder, ¿sí? Lógicamente que se ponía a secar con sal. Entonces cuenta la leyenda que un día a alguien que estaba haciendo carnitas ahí en su caso, ¿sí?, con la manteca súper hirviendo, se le cayó un pedazo de pellejo y así es como se inventa el chicharrón. La cascarita famosa. De pura chiripa inventamos el chicharrón, por eso nos dicen también poblano chicharronero. Regresando a la casa de este señor don Manuel, precisamente debajo, ustedes entran, ahí dice entrada al puente de Bubas, ¿sí? Entran ustedes a la casa y hay un desnivel para entrar a lo que es la zona del puente de Bubas. Originalmente el puente de Bubas nada más se hizo para paso peatonal, para que los de la Luz
Veracruz pudieran cruzar a lo que es la nueva fundación que actualmente por este conocemos. crecimiento que estábamos comentando ahora, ¿no? Se empieza a poblar y era necesario pues que transitaran de un lugar a otro, sabiendo que el actual Boulevard 5 de Mayo no era un río y que se entubó después de 1952, más o menos. Lo que es el puente, ahora sí que el puente de Bubas, realmente, en el siglo XVII era un puente peatonal. Uh-huh. En el siglo XVIII se amplía un poquito más para que fuera, se podría decir, peatonal y pasaran carretas. Y en lo que es el siglo XIX se amplía mucho más. Dicen que llegó a tener hasta 17 metros de ancho más o menos, que no lo creo, como que es un poco exagerado. Pero sí era muy ancho el puente de Bubas, se podría decir que incluso se volvió uno de los más importantes por el tamaño que tenía, Uh-huh. ya que está en plena mitad de lo que es la segunda fundación para cruzar del otro lado del río. En el siglo XIX se amplía precisamente porque ya habían carretas, ya habían caballos, ya habían ¿cómo se llama? Peatones, de repente llegaban las procesiones. Acuérdate que en aquellos entonces los viajes no nada más es que te ibas tú solito. ¿Sí? Si venías de Veracruz con mercaderías, pues imagínate cuánta gente venía cuidando la mercadería para los ladrones que había en los caminos. Y los famosísimos arreos, ¿no? Ya lo hemos comentado en otro capítulo, pero faltará mucho todavía que hablar de Puebla en cuestión de la comida. Por ejemplo, no hemos hablado de chile en nogada, del mole poblano, de las chanclas, de las chalupas y, por ejemplo, de la semita de arriar. Que la semita de arriar era ese pan, digamos, redondo, similar al pan vaso, Uh-huh. que lo echaban en los lomos de las mulas, de los burritos, en mantas, y le decían semita de arriar porque era un pan que duraba más tiempo, no se endurecía tanto. Imagínate, actualmente todo el mundo queremos ir a la panadería y agarrar tortas o bolillos recién salidos del horno. Muchas veces ese pan lo traían desde Veracruz o lo traían de México, otro tipo de pan diferente. Cuando llegaba aquí ya era una piedra. Claro, entonces esos los arrieros que se encargaban de transportar. México es un país de cruces, de caminos, y ese cruce de caminos ha traído consigo desarrollo, leyendas, mitos, tal cual lo estás comentando ahora, ¿no? Bueno, pues regresando a lo Sí. que es el puente de Bubas, si ustedes entran al puente de Bubas, lógicamente toda la parte de abajo pues como que huele un poquito a humedad, ¿sí? Porque ahí abajo del Boulevard 5 de Mayo, como hemos comentado, estaba el río de San Francisco, ¿sí? Que era un río bastante ancho. Hagan de cuenta lo ancho que tiene actualmente el Boulevard 5 de Mayo. Que sí son más de 15 metros, 20 metros. Imagínate el cauce que llevaba Y ese cuando en río. el temporada, por ejemplo, estos días que están lluviosos en este momento acá, ya vimos cómo llueve aquí en Puebla, ya sabemos cómo llueve, imagínate la cantidad de agua, ¿no? Por eso, si ustedes cruzaban el puente de Bubas, vienen bajando del centro histórico, cruzan el puente de Bubas, que es el chipote que se ve en el Boulevard 5 de Mayo, y luego se ve la subida para la luz. Uh-huh. La bajada del centro, más la bajada de la luz, toda el agua que se iba recolectando de la lluvia, pues iba a dar al río. Ahora imagínense, más que cerca estaba el estanque de los pescaditos, estaba el río de Xonaca, o sea, había mucha agua en este valle. Por eso Puebla siempre fue una ciudad que tuvo mucho progreso. Porque donde hay por agua, la humedad. porque donde hay agua hay progreso. Dicen que una gran cultura está cerca de un gran río. Cerca de un gran río, cerca de un lago, cerca de un accidente geográfico importante, porque el agua es vital. Entonces, ya platicaremos en otros capítulos la importancia del río en el cruce de Puebla para la industria, incluso para la industria contemporánea. La industria contemporánea automotriz depende mucho de esa agua. Ya no se cuida como se cuidaba antes porque bueno, los procesos industriales han cambiado, pero el tema textil, que en otro capítulo platicaremos, cómo incidió en que los empresarios, los visionarios de esa época, empleaban la fuerza del río pues para elaborar todos los textiles, ¿no? Pues dicen que el puente de Bubas se inauguró en el año de 1682. Estamos hablando de muchos más años después de la Más de fundación 130 años después de la fundación de Puebla, pero creo que era muy importante el puente de Bubas. ¿Saben qué es lo más bonito de esta historia? Es que el puente de Bubas se llama así porque del otro lado, en la zona de la luz,
en donde actualmente hay un estacionamiento que está junto al Centro Comercial de San Francisco, que es un estacionamiento que tiene como 3 pisos. Ándale, pues. Sí. Está enfrente de la entrada para el Puente de Bubas. Puente de Bubas, exactamente. Es ahí, en ese lugar se encontraba el hospital de Bubas. Dicen que era la peste bubónica, ¿sí? Aunque algunos dicen que las bubas era una enfermedad venérea que mucha comezón daba en Salvacia, la parte. Investigué, que conste que me puse a hacer la tarea, Irma, para que obviamente quienes nos ven y nos escuchan, le llamaban muy románticamente el mal francés. Ok, no era más que la sífilis. Si tú le pones, lo googleas y pones bubas, dice, o mal francés y pone sífilis. Sí, las bubas te las pegaban las chicas malas que están bien buenas. Si alguien te veía cruzar el puente de Bubas, es porque venías del hospital de Bubas. Y eso quería decir que se te estaba echando a perder el animal. Exacto. ¿Vale? Entonces, imagínense ustedes, en aquellos entonces, el puente que más vergüenza te daba que alguien te viera cruzar. Y que por eso también cambió de nombre en ocasiones, terminó siendo Puente incluso del Toro, en virtud de quien lo mandó a construir, ¿cierto? Exactamente. Pero hagan de cuenta que lo más curioso de esta historia es que el puente que más vergüenza nos daba en la época de la colonia es el único puente que pudimos conservar, el único puente que se pudo ahora sí que rescatar para que ustedes lo conozcan. Y que actualmente forma parte de un recorrido turístico muy importante. Fíjate que cuando hablamos de los túneles de Puebla, y mencionábamos que es la única ciudad, no hay otra en México que tenga esas características. Morelia tiene túneles tal vez, pero no están descubiertos. En Puebla se han encontrado 1 kilómetro, se ha descubierto 1 kilómetro, descubierto es decir que se ha habilitado, pero dicen que hay 10 kilómetros de pasajes subterráneos. Y en el Puente de Bubas se encuentran muchos atractivos, alguna iconografía de Puebla, el Museo del Agua, que también es precioso todo eso. Ni a kilómetro llegamos con los túneles abiertos, nada más son 470 y tantos metros, o sea, ni a 1 kilómetro. ¿Qué pasó con los otros 9,5 kilómetros? Pues no tengo ni la menor idea, pero dicen las malas lenguas que se siguen encontrando cosas en los túneles. Pues es obvio, en una ciudad tan rica, con tantos siglos de historia, cuando llegó la conquista, no había bancos y siempre la única manera de esconder las riquezas, pues era ocultarlas, ¿no? Claro. Mira, ahora sí que regresando a lo que es el puente de Bubas, cuando ustedes entran, pues ahí se ve, bueno, para los que tengan claustrofobia no se los recomiendo mucho porque no está angosto, está amplio, pero esa sensación de estar encerrado ahí, más el olor a la humedad, más que la única salida es regresando por donde vienes. Y porque ahora está iluminado con esta iluminación contemporánea, pero imagínate, en esa época solo con una antorcha y con... Bueno, en aquellos entonces la gente no pasaba por debajo de los puentes, pasaba por arriba de los puentes, a menos que fueras un asaltante que te escondías a un ladito del puente o por abajito del puente para agarrar a algún incauto que pasara por ahí. Pero el puente de Bubas realmente les recomiendo mucho que lo visiten. Es cortita la distancia, no es muy larga. Bueno, es que quedó oculto por esta circunstancia de que pusieron concreto, ¿no? Porque con el tiempo también se cayó, con el tiempo también se cayó. Pero también ves que entubaron el río de San Francisco, pusieron el Boulevard 5 de Mayo. Hagan de cuenta que estaba el puente. Habían varios puentes en la ciudad de Puebla. Los invito a que busquen en el internet, pongan Puebla Antigua o Antiguos Puentes de Puebla y van a ver cómo hay diferentes puentes en varias zonas de la ciudad de Puebla. Ya nos echaremos un programa especial donde hablemos de todos los puentes que había en la ciudad de Puebla. Pero bueno, la referencia del puente de Bubas es por eso que estamos comentando y porque daba acceso al barrio al que estamos citando hoy, ¿no? Sí. Ustedes entran al puente de Bubas, ¿sí? Y van a encontrarse un escudo que mandó la reina Isabel, es en donde está la iglesia con las 5 torres, los ángeles y todo eso. La reina Isabel de Portugal fue la que le puso un poquito más atención a Puebla en un principio, ya después Carlos V, pues ahora sí que se dio cuenta de que buen negocio andaba por estas tierras y es cuando él volteó un poquito más a ver a la Nueva España, pero originalmente no lo hizo como tal. Entonces, hagan de cuenta que está el puente. En medio del puente había un escudo de León y Castilla y del otro lado de la Puebla de Los Ángeles.
Actualmente tienen el de la Puebla de Los Ángeles allá abajo exhibido para que ustedes lo conozcan. Pero ahí mismo, lo que es la Casa del Toro, ven que les estaba diciendo del señor Manuel Eusebio del Toro, que también era conocido como la Casa del Cochinero o del Chiquero o de los Cerdos. Este señor Manuel del Toro es el dueño de esa casa en donde está la entrada para los túneles, para lo que es el puente. ¿Por qué lo mandó a construir? De Bubas. Dentro de la exhibición que está dentro de la casa del señor del Toro, también está el Museo del Agua. El Museo del Agua es más que nada, no crean que les van a poner ahí algo de swap, no. Ahí se encuentran fotografías de cómo en el río de San Francisco, cómo estaban los puentes, cómo lucía el puente de Bubas antes de que el río de San Francisco fuera entubado. Y son fotografías en donde todavía se alcanza a ver la magnificencia que tenían todos estos puentes, ¿vale? Ahí también en lo que es el barrio de la Luz, pues se conocen también los famosos huehues. Oh, que es un tema que me apasiona, porque la parte de la historia, mi primer libro de historia fue el libro del maestro Miguel León Portilla, y que empieza con la descripción de la cosmogonía prehispánica. Yo no quiero decir azteca porque no, los aztecas era la última cultura, creo que los teotihuacanos, los olmecas les antecedieron. Y cuando hace la descripción de los 4 dioses que existían en el Omeyocan, y que habla de Tlatlauqui Tezcatlipoca, de Yayauqui Tezcatlipoca, de Quetzalcóatl y de Huitzilopochtli, 3 de ellos es la misma persona. El Yayauqui, que quiere decir espejo humeante negro, Tlatlauqui, espejo humeante rojo, Quetzalcóatl, que quiere decir la serpiente con plumas, y Huitzilopochtli, el zurdo colibrí, que era el dios guerrero. Con esa idea, los pueblos mesoamericanos se desarrollan. Y bueno, Quetzalcóatl es el dios de Cholula, por ejemplo, y Huitzilopochtli de los aztecas, un poco de la reminiscencia también de los huejotzincas. Y ahí la cantidad de celebraciones prehispánicas que había en estas tierras actual, pues imagínate, tenía 52 días, duraba su calendario, no como el de nosotros de Gregoriano, que dura 365. Entonces eran unos ciclos. Y cada ciclo tenía un dios. Había una cantidad inmensa de dioses prehispánicos. Llegan los españoles con el dios crucificado, que ya lo platicamos, la conquista, la técnica de la conquista, la espada y la cruz. Y ahora te conviertes a mi religión. Entonces un pueblo que no fue conquistado como tal, digamos que se asimilaron algunas cosas, viene esta parte religiosa y los huevos surgen como una mofa a las costumbres hispánicas. Bueno, huehue para empezar significa viejo. ¿Sí? Y este baile de los huehues más que nada se encarga, se podría decir que es la mofa que hacen los indígenas, por eso se ponen como máscaras. Y es previo a la Semana Santa. Ahora sí que como de los europeos, se ponen sus máscaras con su mini bigotito. Son cosas que con el paso de los años los han ido enriqueciendo, les han metido más colores. La intervención francesa, porque ahora quienes se visten de suavos, si desprendemos el tiempo por etapas, por siglos, los españoles llegan acá, están en 1500, siglo XVI, ¿no? Pero luego los franceses nos invaden en 1862, son 300 años después. Entonces llegan los zapadores y los suavos, que eran unos cuerpos de élite del ejército francés, que por cierto ni siquiera eran europeos, eran de África del Norte, eran mercenarios. Entonces es esa mofa a la cultura europea. En los huehues no debe faltar un viejo, que es un ritual añejo del huehue, el huehuetocan llamado, donde se embriagaban con pulque, que estaba solo permitido, ya lo platicamos alguna vez, para una determinada clase y para los viejos, que era los sabios. Los sabios. No había nadie por encima de la sabiduría de un viejo. Qué pena que con el tiempo, digo qué pena porque en lo contemporáneo a la persona senecta se le considera que no sirve en lo laboral, ¿no? Físicamente. Antiguamente los ancianos eran los maestros, los que transmitían la sabiduría. E incluso hay una pintura en Cholula, en lo que es el mural de los bebedores, sí, claro, en donde están ahí todos bien, miren, hasta las chanclas de tanto tomar pulque. Así es.
E incluso en la misma pintura, perdón, pero se ve hasta cómo están guacareando. Bueno, y había hasta hay monos, o sea, no son amorfos o zoomorfos, sino son monos que los tenían ahí en este bacanal, que era ritual. Pero bueno, regresando al tema de los huevos, no debía faltar el elemento del diablo, que es la tentación. Claro, porque viene de algo religioso. Porque viene de los huevos. Carnival, que deriva de carne, ¿no? Carnival. Entonces, es una costumbre europea. Carne es carne y Val, o como es, sí, es adiós. O sea, es adiós a la carne. Es cuando venía la época de Semana Santa y todas estas cuestiones que no podías comer nada de carne. Se hacen antes de miércoles de ceniza, los carnavales. Y aquí, bueno, en la tradición cristiana aquí en México, los primeros frailes empezaron no a prohibirlos porque dijeron, si no, se nos van a echar encima, hay que dejarlos que se expresen, que se manifiesten libremente. Ya con el tiempo decíamos que el diablo no debe faltar el suavo, el zapador, el del bigotito que es el hacendado, y la maringuilla. La maringuilla es una muñequita que en algunos casos simboliza a la esposa del hacendado, la maringuilla. Y en otros, fíjate, yo tuve la oportunidad de platicar con el cronista de San Jerónimo Caleras. Puebla tiene 17 juntas auxiliares, y las juntas auxiliares de Puebla son, digamos que la parte que sostiene mucho de la historia prehispánica. En la resurrección se habla todavía náhuatl. En San Francisco Totomihuacán, porque es un nombre, no es Toti, es Totomihuacán, se sigue hablando. En San Jerónimo Caleras también se sigue hablando. En San Pablo Xochimehuacán hay personas. Entonces, la maringuilla, en el caso de San Jerónimo Caleras, me platicaba el cronista, que esta maringuilla le dieron un sentido religioso, porque esta maringuilla la hacen se llama totomochle. En los campesinos, el totomochle es la parte, cuando ya se secó la mazorca, ese se llama totomochle. Entonces la hacen de eso. Y significa, el baile, le bailan para que haya una cosecha vasta. Entonces bailan con la maringuilla. Del contexto de hacer una mofa a la esposa del hacendado, se convirtió siendo en un fetiche, por así denominarlo, para invocar a que la agricultura fuera buena. Mira, lo que son los carnavales realmente los permiten la iglesia, porque son con base religiosa, no con base pagana, ¿sí? Entonces, se podría decir que en esos carnavales, ahora sí que retomando lo que significa carnaval, es carne vale. Carne viene de carne, literal, y vale a Dios, que es precisamente inicia antes del miércoles de ceniza, y lo que son estos bailes eran permitidos por la iglesia. Porque después de esto, ascetismo, sí. Antes destrámpate. Sí, pero hagan de cuenta que pues era la única ocasión en que la iglesia te dejaba hacer pachanga, ponerte hasta las chanclas, bailar, cotorrear y todo eso, porque era permitido por la iglesia, sí, era una fiesta religiosa, que actualmente los carnavales pues ya se han vuelto un reverendo cotorreo. Y que bueno, ya ahora, además de europeizados, se tropicalizan, y bueno, ahora vemos carnavales en Campeche, en Veracruz, en Mazatlán, que tienen un contexto distinto. Digo, si nos vamos a carnavales, el carnaval de Río, ¿no?, que dura días, pero en el tema del contexto prehispánico y este sincretismo con el barrio de La Luz, que es donde estamos hablando aquí en Puebla, es la única ciudad en México, sí es cierto, de Tlaxcala, los primeros pobladores de esos barrios fueron los que trajeron el carnaval, con ese contexto de las danzas, porque tienen hasta su música. Fíjate que por la actividad musical que he desarrollado los últimos casi 40 años, he ido a muchos lugares y me ha tocado ir a carnavales a Tlaxcala. Y cada carnaval en Tlaxcala o cada región tiene se llaman cuadrillas. La cuadrilla es una melodía que está metida en un cierto compás, pero que debe tener variantes. Por ejemplo, el carnaval, yo recuerdo uno, se llama, está cerca de Apizaco, Tlaxcala, esta comunidad, y hay una danza que es muy especial ahí, que se llama la danza de los listones, que también la practican aquí. Ponen un palo y bailan y van entretejiendo. Que tiene un significado, otro que se llama la canasta. La canasta, entrelazan los hombres sus manos y sientan en sus hombros a las mujeres y van girando, van dando de vuelta.
Pero atención, como músico es un reto porque no puedes parar, no hay ni un silencio durante por lo menos 2 horas. Ay. Deberás saber que para los músicos es pesadísimo, porque no nos contratan a los músicos, no nos contratan 2 horas, nos contratan 25 horas porque son 3 días, y entonces son de a 8 y el último día de 9. Hay un compás, porque eso lleva un significado, ¿no? Dicen que cambia porque la gente no es igual, cada carnaval debe ser diferente. Diferentes Entonces, costumbres. los de, recuerdo bien, se llama Xaltocan. Los de Xaltocan no pueden tocar los de otra comunidad de Tlaxcala, aunque tengan 200 metros de distancia, porque ningún carnaval debe ser igual. Entonces, musicalmente la tarareada, el primero, lo recuerdo bien, no me lo podía aprender porque yo no sabía el contexto, entonces tuve que hacer la partitura y recuerdo bien que es pa pa parara parara pa pa parara pa pa parara parara pa pa parara. Me lo aprendí. Y luego hay una segunda variante que cambia, hay un 6 octavos que es imagínate eso, está tocando minutos y minutos, un reto. Sí, lo mismo. Esa es la parte que aquí en Puebla también tienen sus cuadrillas. Yo nunca he tocado en Carnaval de Puebla, de la zona de la Luz, pero cada uno tiene su cuadrilla. Bueno, pues los huehues no nada más han sido en el barrio de la Luz, también han estado son del barrio del Alto, también están en Analco, en Xonaca, o sea, son diferentes barrios. El de Xonaca es muy Se fuerte. pelea todo mundo quién trajo a los huehues. Yo te voy a decir una cosa, los huehues con el paso de los años han ido cambiando mucho, cada vez se le meten más cosas, se le meten cosas modernas. Imagínate a los indígenas de aquellos entonces. Las máscaras que utilizaban, pues yo creo que eran talladas en madera. Ahora ya Sí, te las venden de plástico y cosas hechas en China. y hechas en China. En aquellos entonces, imagínate que andaban cazando a las aves para meterle las plumajes. Se ponían algunas pieles para verse suntuosos. Ha de haber sido un show increíble los primeros huehues, porque realmente se estaban burlando de los ricachones que existían en las haciendas, los hacendados o los ricachones europeos que llegaban a la ciudad. Entonces, era como una especie de crítica la que hacían a todos esos que, pues, ahora sí que les decimos actualmente muy fufurufos o pipiris nice, y la gente se burlaba de ellos. Actualmente Y era la única manera de hacer mofa. Digo, ahora, benditas redes sociales, ¿verdad? Digo, redes digitales, me dijo alguien, que podemos hacer mofa de quien queramos, siempre y cuando no ofendamos en lo personal, pero en ese tiempo era, digamos que era el teatro, ¿no? Era En la época del teatro en Grecia se utilizaban unas máscaras grandotas, ya fuera de la alegría o de la tristeza o tragedia o comedia. Sí, pero aparte de eso, cuando querían mofarse de alguien, le hacían la cara semejante. Yo me imagino que los huehues eran más o menos lo mismo, que se hacían sus máscaras con algún rasgo en particular, sí, claro, para burlarse de alguien en específico, ¿no? Digo, aquí en México, en Michoacán, por ejemplo, hay un baile tradicional, es el baile de los huehues, con un contexto distinto. Reitero, cada carnaval es diferente. Y en el caso de Puebla, con esta fusión, una ciudad española, que lo hemos platicado muchas veces, una ciudad hecha para españoles, con mano de obra nativa, ¿no? Debería tener sus tradiciones, en algún momento se mimetizó, se sincretizó todo esto, y como resultado tenemos estos carnavales que están vivos. Aquí en Puebla hay incluso, y qué bueno que quienes toman las decisiones en los órdenes de gobierno les dan esos espacios y cierran calles, el centro. Ya sabes que el martes, antes del miércoles de ceniza, una semana antes empiezan todos los carnavales y ves, yo recuerdo hace poco, en la época de Semana Santa, un poco antes, en la colonia Santa Bárbara, que yo creo que pudo haber pertenecido al barrio de la Luz, no tengo el dato, porque es antes de llegar al parque ecológico, por esa zona, creo que todavía le tocaba, ya no, ¿verdad? Ya no está tan lejos. Entonces, esa parte, hay algunas obrajes donde se existía también la elaboración de telas, de textiles, que utilizaban. Es que el río San Francisco era uno, pero tenía muchísimos afluentes. Claro que sí. Entonces, cada afluente tenía como que su zona y era aprovechada, pues habiendo agua y vida, ¿no? Y entonces... Ahí también en la Luz se abre uno de los primeros mercados que existen en la Nueva España. Bueno, en la
lo que es la ciudad de La ciudad Puebla, de Puebla. no la Nueva España, la ciudad de Puebla. Hasta la fecha sigue estando ahí el mercado de la luz, ¿sí? Les recomiendo mucho, hacen unos guisos, pero miren, todavía se utilizan muchas recetas como el guasmole, el molito de panza y todas esas cosas. En Puebla, como les decía, lo de 4 cosas come el poblano: cerdo, cochino, puerco y marrano, ¿sí? Por eso en Puebla tenemos mucho la costumbre de comer puras vísceras, de los taquitos de ojo, los de tripa, los de buche, los Y de comer con nana. manteca. No hay nada como echarte unas chalupas con suficiente Sí. manteca. Allá de aquel lado también todavía hacen lo que son las quesadillas, las gorditas, Qué pero qué cosas Y tan que bueno, maravillosas. las quesadillas muy populares, ya alguna vez platicaba con un, no de Fanny porque ya no se les llama así, de la Ciudad de México, de CDMX. CDMX, decía que había quesadillas sin queso. Dije, no, las quesadillas, pues por eso se llama Quesadillas. Aunque los bueno, yo les digo DF, porque eso de CDMX, qué ganas de andar desperdiciando letras a lo tarugo. Pero yo les digo a los del DF, ¿saben qué? Perdónenme, quieren comer una quesadilla solamente como la poblana. Imagínense ustedes una tortilla de este tamaño. Hecha a mano. Adentro lleva quesillo, lleva chicharrón, flor de calabaza, De epazote, pasote. rajas. Y si quieres a esa, en lugar de chicharrón le puedes poner champiñones, o en lugar de champiñones le puedes poner huitlacoche. O sea, eso es una quesadilla, siempre lleva queso. Claro. Y son grandes, enormes. Defiéndanse como se defiendan. Quesadilla lleva queso. Lo demás son tacos de algo. Y esto lo hacen en esta zona de la luz, que la parte de la riqueza de Puebla tiene que ver con los sentidos, porque no solo es visual, no solo es auditiva. Me acordé ahorita del auditivo, el sonido de los del camote, ¿no? Oh, el chiflido ese, chiflido, ajá. o el de los, no los muéganos, esto que venden en unas cestas, ¿cómo se llaman? Empanadas. Empanadas, y el otro, merengues. Ah, los merengues. Los famosos merengues, ¿no? Entonces, la riqueza de Puebla es sensorial. Puebla hay que recorrerla, hay que olerla, hay que oírla, hay que sentirla, ¿no? Pero ¿sabes qué? Sobre todo, como fue Puebla rodeada por diferentes pueblos indígenas, sí, que se pusieron los barrios, cada quien traía su propia comida. Puebla se volvió como una cuna de sabores y de olores. Claro. ¿Sale? Porque lo que es la gente que traía, por decirte un ejemplo, venían algunos de Veracruz, traían algún tipo de platillo. Los que vivían en la zona de Cholula con sus chapulines, ¿no? Claro, si te ibas para la zona de, por decirte un ejemplo, de Guerrero, de todas esas zonas que vinieron a ponerse en los alrededores de Puebla, trajeron sabores, trajeron bailes, yo trajeron recuerdo de todo. De los gusanos de maguey, que se comen mucho en el norte de Puebla, los valles y también en Hidalgo. La gente que venía del valle de Tehuacán, que se trajeron sus tempesquiscles. ¿Nunca has probado los tempesquiscles? O los muéganos, que son de Texmelucan, pero se venden en Tehuacán. Miren, yo les voy a decir una cosa, siempre lo he dicho, el colmo de un diabético es vivir en la calle de los dulces. Yo soy diabética y tengo como 40 tiendas de dulces a los alrededores. La tentación ahí, oye, ¿cómo le haces? No, Ni para que un día de carnaval te vayas de pachanga no de dulces, tienes ¿eh? idea cómo me gustan los macarrones, las tortitas de Santa Clara, los camotes de fresa. Ay, no, Las es cocadas, un sufrir, oigan, no se vale, sufro mucho en esa calle. Bueno, y como les comentábamos, ahí en el barrio de La Luz todavía se encuentra el mercado, en donde pueden encontrar la cerámica, esta de barro negro, con esmaltado negro, pueden encontrar comida, pueden y luego, encontrar antojitos, acabo de decir la todo. comida, leía yo, con motivo de este capítulo, que está vinculado La Luz y el mole poblano. No hay mole poblano mejor hecho que en una cazuela de La Luz. Exacto. Esa es la unión. Parece que hicieron el mole pensando en una cazuela de La Luz, o viceversa, hicieron la cazuela de La Luz pensando en el mole poblano, porque van a ser unas cazuelas gigantescas. Híjole, pues no sé, Sor Andrea de la Asunción es la que inventa el mole poblano, ¿sí? Algunos dicen que la palabra mole ya existía. Muli de muele. ¿Sí? De moler. Entonces, yo conozco otros que muele, pero esos son otros. Esos son los otros.
Otras cuentan la leyenda de que un día Sor Andrea estaba moliendo en el metate, ¿sí? Y de repente llegó una monja superior y le dijo, hermana Sor Andrea, qué bien mole, en lugar de decirle qué bien muele. Fumadas van, fumadas vienen, ¿sí? La más lógica es lo que se utilizaba desde la época antes de que llegaran los prehispánica españoles, por el sí. uso del chile, ¿no? De la Sí, cantidad sí, de sí, chiles. claro. Sabemos, y luego vivimos en una tierra. Puebla es de los pocos estados que tiene incluso su chile. Hay el chile poblano, que es de la región de Texmelucan, ciertamente. El chile serrano, que es El chile poblano seco es el chile ancho, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que aquí en la ciudad de Puebla, pues, ahí les voy a pasar un dato. Dicen que cuando inventaron el mole poblano, llevaba más de 100 ingredientes. Actualmente nomás lleva 2. Quítense de problemas, compren la pasta y caldo de pollo. Y ya estuvo. Porque imagínate pasarte las horas ahí en la molida. Podré platicarte que veo una familia muy tradicional. Mi madre, que ya no vive, cada vez que hacía mole, ella molía todo, y era en metate. Nos explicaba el valor de los aceites que se van moliendo, desde la pepita, la galleta María, el rabo de la calabaza, la cebolla, el ajo, el clavo. Pero el metate también es piedra volcánica. ¿Te has fijado cómo haces una salsa en la licuadora y sabe completamente diferente hacerlo en un molcajete? No sé qué tendrá. No sé qué tan bueno sea estarte comiendo, porque cada vez que mueles algo, pues se van pedacitos de piedrita volcánica, no sé qué tan bueno sea para tu organismo, pero qué deliciosa sabe una salsa hecha en molcajete o molido, los ingredientes del mole en el metate. Y fíjate, con el tema del barrio de la luz y de los alfareros y estas cazuelas, que incluso para conservar el agua, ¿tú nunca has conservado agua en olla de barro? Qué cosa tan más rica. Fresca. Y es precisamente, ya alguna vez tuve la oportunidad de caminar las calles del barrio de la luz y de preguntarle a los alfareros. Hay familias que van en la 4ª o 5ª generación, y estamos hablando de más de 120 años, una generación que dura de 20 a 30 años, la 5ª generación de alfareros, que muy tristemente dicen que se ha ido desapareciendo por el tema de que se adquieren productos importados, etcétera, ¿no? Y Puebla tiene una gran tradición alfarera aquí en Puebla y en sus distintos municipios, ¿no? Bueno, yo les voy a recomendar mucho, vayan ustedes al barrio de la Luz, conozcan el mercado, cómprenle a los alfareros, realmente sabe maravillosa la comida hecha en cazuelas de barro. Procuren no comprarla esmaltada, mejor la curan, ¿sí? Pero con ajito. ¿Tú la curas con ajo? Sí. O también con cebollita, que la pones ahí como a freír hasta que se vuelva carboncito casi. También lo que son los molcajetes también lleva su curada, no nada más la agarren así como la compran en el mercado y luego hay que curar los molcajetes, hablando de los molcajetes, yo creo que en la medida de que nuestra producción vayamos ampliando fronteras, iremos hablando de las fortalezas de México. En este caso estamos hablando de Puebla, los molcajetes que se hacen en distintos lugares. Por ejemplo, yo tengo amigos que son, le decimos picapiedras, son de San Salvador el Seco, la antigua Cuauhtémoc, que son los mejores molcajetes de México, sí. Porque así como un campesino tiene su parcela, ellos tienen su cerro donde van y parten. Antes, pues era a piedra con piedra, luego surgió el metal y ahora ya con cera, y hacen los molcajetes. Es que sabes que de repente hay gente que no sé por qué se avergüenza de decir, yo tengo un molcajete en mi casa. Yo tengo hay dos. Hay gente que de repente, un molcajete, para eso existen las licuadoras. No saben de lo que se están perdiendo. Es más, en Europa tenían sus condenados morteros. ¿Qué es un molcajete nomás que de piedra lisa? El molcajete es de piedra volcánica. Y ahora fíjate con esta, digamos, moda o este auge, cuando económicamente alguien tiene más recursos económicos, crece el consumo de alimentos de mejor calidad. Los restaurantes más caros del mundo se llama cocina de autor. Por ejemplo, hay un recorrido que les dan algunas marcas y les entregan se llama Estrella Michelin. En México hay 2 restaurantes, en la Ciudad de México, otro en Oaxaca me parece, donde hay un mole, que es oaxaqueño por cierto, que se llama mole madre, algo así, y que todo es molido en un molcajete. Tiene un precio exorbitante el mole,
pero es lo que consume la gente muy adinerada porque sabe del valor nutritivo y la conservación de la esencia de los sabores. Sí, lo que es cada uno de los barrios de Puebla tienen muchas cosas maravillosas. Vayan a buscar ahora sí que, ¿cuál es la especialidad de cada uno de los barrios? La Luz es de los pocos que mantiene todavía viva su... El barrio de La Luz realmente no es muy grande, ¿sí? Pero es un lugar que tiene mucha historia, sobre todo por lo que platicábamos, que de ahí se empezaron a hacer las que son las cacerolotototototas, o para hacer el mole poblano. Si han visto los restaurantes esos en donde tenían las ollotas, porque originalmente el mole poblano se hacía con guajolote. Claro, no era pollo, no había... porque el guajolote era el ave nacional, el güey xolot, que quiere decir güey, grande, xolot, animal, el gran animal. Y lo que es el mole ya existía antes de que llegaran los españoles. Sí, era una especie como de adobo. Lo que hicieron los españoles es que le metieron el chocolate, el ajonjolí. Aunque era prehispánico, lo endulzaron. Ajá. Y luego le metieron todas las especies orientales, el clavo. Europeas, para que no fuera tan agresivo al estómago, porque aquí los nativos teníamos la costumbre de comer casi puro picante. Y es que qué gusto de comer de los poblanos. Hasta el chile le ponemos dulce. Es que somos un dulce con patas. Yo vivo en la calle de los dulces. Bueno, pues... Por último, para terminar con el barrio de La Luz, ahí se encuentra la Iglesia de La Luz, en donde fue bautizado uno de los personajes más icónicos de Puebla, Mirra, que significa amargo, y ella era la famosa China poblana. Que en otro capítulo, no les decimos en cuál por ahora, vamos a hablar de la China poblana. Sí, porque ahí, perdónennos, nos vamos a explayar, hay muchos datos sobre ella, es un personaje muy importante, icónico. Y no lo inventaron los charros. Ahora sí que vivió en Puebla, murió en Puebla tenemos la casa en donde vivió, la iglesia en donde fue bautizada y la iglesia en donde fue sepultada. ¿Sí? Pero esa es otra historia. Vámonos. Queremos agradecerles el que nos hayan acompañado. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Los invitamos a visitar www.pueblalegendaria.com, ahora sí que .com y .mx. Hacemos recorridos viernes y sábados a las 9 de la noche, entrada a Palacio Municipal. Estamos presentando Leyendas de Ultratumba y El Ángel de la Muerte. En vacaciones estamos todos los días con una callejoneada diferente. Reserven al 2222-650024 o al 2222-321020. Iniciamos a las 9 de la noche afuera de Palacio Municipal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Escobar. Nos pueden seguir, por supuesto, acá en todas las redes sociales de Ecos de México, Mitos y Leyenda. Estamos en TikTok, que wow, en Instagram, y muy buena respuesta, en Facebook, en YouTube y en las plataformas audibles Amazon y también en Spotify. Me pueden ver a mí los martes en Trasfondo a través de Televín de 8 a 9 de la noche. Y como siempre, un gusto platicar con Irma, con ustedes, amar, apasionarnos de la historia de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.